Pero sí. Bien, chicos, como siempre, bienvenidos a este webinar especial que hemos preparado para todos ustedes, titulado Oleaje para el diseño de estructuras acuícolas, organizado por la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas, en especial con el enorme esfuerzo y agradecimiento de todos los socios y el equipo técnico profesional de la zona sur. Zona sur le llamamos en general a la zona de Concepción hacia sur, pero nuestro equipo y nuestra gente está ahí en la zona de Puerto Montt, así que gracias por ello y por este esfuerzo. Se están conectando personas que prácticamente están en todo Chile, y gracias por conectarse. Y nuestra segunda charla es muy especial porque va a estar llevada adelante por un ingeniero civil oceánico titulado de la Universidad de Valparaíso, en donde tiene una experiencia ya como estudiante en el ingreso en el trabajo de proyecto, trabajó en el proyecto FONDEF, un atlas de oleaje para Chile, que ya todos por lo menos en Chile deberíamos conocerlo, ¿cierto? El atlas de oleaje, que es un recurso importantísimo que vino a marcar un quiebre en el acceso a la información de oleaje en todo el territorio nacional o maritorio nacional. También trabajó como memorista, trabajó en un proyecto FONDEF de oleaje, extendiendo su investigación, eh, y fue posteriormente ingeniero investigador en la empresa Ingemat, ¿ya? Y posteriormente ingeniero de desarrollo de proyectos en la empresa Ciprol S.p.A. Desde hace 3 años y 7 meses aproximadamente, diciembre de 2022, trabaja como ingeniero de proyectos en la empresa Pelícanos. Finalmente, nuestro expositor de hoy tiene más de 10 años de experiencia, que lo que sabe hacer, ha desarrollado experiencia en los campos de modelación hidráulica, oceanográfica, meteorológica, y todo eso lo ha aplicado a la gestión de proyectos para la elaboración de propuestas técnicas, económicas, en ámbitos como ingeniería, minería, sectores energéticos, estudios oceanográficos, y hoy en día fuertemente trabajando en el ámbito de la acuicultura bajo las constantes y cambiantes normativas vigentes para preparar propuestas, estudio de investigación y sobre todo coordinar equipos multidisciplinarios que den soluciones a los problemas marítimos, portuarios y costeros de esta zona geográfica del sur. Para quienes estén fuera del país o fuera de Chile, la zona del sur está conformada por una serie de islas y archipiélagos con canales navegables de agua marítima, y eso lo hace ser una condición muy especial, no digo única en el mundo, pero sí muy especial, aparte de bella, por supuesto, y gracias a eso se desarrollan las industrias más rentables del país. Dejo con ustedes al señor Héctor Hidalgo Luarte, ingeniero civil oceánico de la empresa Pelícanos S.A. Bienvenido, Héctor. Adelante, por favor, el escenario es tuyo, puedes compartir y adelante. Fantástico. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. Primero, agradecer a todos quienes reservaron este espacio de la semana para poder asistir a esta charla. Como bien dijo Raúl, esta es la segunda dentro de un ciclo de 3 charlas. Me antecede la presentación de Mauricio Molina del día 12 de junio, que habló aspectos generales de los desafíos a los cuales nos enfrentamos acá en la zona de cara a los estudios relacionados con la acuicultura. Y en esta segunda patita de cueca, quisiera comentarles más desde nuestra experiencia cómo nosotros abordamos los estudios de oleaje y finalmente la modelación del mismo, para cumplir con algunos lineamientos de esta denominada resolución 1821. Si me permiten compartir pantalla, Deberías estar autorizado sin problemas. fantástico. Y ¿ven la presentación? No, ahí tienes que ir Sí. a Se ve configurar, el configurar, modo. configurar visualización, replicar pantalla. Configurar visualización, compartir, pantalla uno. A Replicar, ver, debería ¿y ser. ahora? No, ahí sí, perfecto, ahí está en pantalla completa. Muy bien. Súper, muchas gracias, Raúl. Fantástico. Entonces, bueno, esta presentación se titula Estudios de modelación de oleaje según la resolución exenta 1821.
Y se estructura de la siguiente forma, un pequeño y muy breve espacio publicitario para comentarles un poco de qué somos como pelícanos, hablar un poco y someramente el contexto en el cual nosotros nos insertamos, en lo cuáles son los lineamientos que establece esta resolución y el entorno geográfico en el cual nos desempeñamos, y finalmente vamos a caer de lleno en lo que nos convoca, que son las mediciones de oleaje y la modelación del mismo. Pelícanos es una empresa ubicada en Puerto Montt, fundada el año 2009 por Pablo Vicente. Hoy día estamos conformados por un equipo de profesionales y técnicos que tienen más de 20 años de experiencia en los campos de la oceanografía, costera, puertos e hidrografía, y contamos con una amplia trayectoria en la realización de estudios avanzados de corriente, oleaje, levantamientos batimétricos y de calidad de fondo. Eh, Contamos con una amplia gama de servicios con una alta componente de innovación que apuntan a satisfacer requerimientos de distintos sectores productivos. Por supuesto, el sector acuícola, el sector portuario y también el sector minero. Desarrollamos estudios de oceanografía como corrientes, oleaje, viento. También tenemos una vertiente de hidrografía donde realizamos levantamientos de calidad de fondo y levantamientos multiaz de alta resolución. Una componente muy fuerte en modelación numérica. Principalmente desarrollamos estudios de generación y propagación de oleaje, penetración y agitación en resonancia dentro de puertos, y también algunos modelos de meteorología e hidrodinámica en general. Tenemos una componente de servicios ligada a la generación de pronósticos y mediciones en línea, y una muy reciente área relacionada con la integración de distintos sensores y telecomunicaciones para satisfacer distintas necesidades de algunas industrias. Esta área de servicio viene un poco impulsada por nuestra propia necesidad de tener que monitorear constantemente equipos oceanográficos que tenemos desplegados en sectores muy lejanos durante periodos de instalación y campañas de medición que son bastante extensas. Entonces necesitábamos poder monitorear constantemente estos equipos para poder reaccionar ante cualquier contingencia. Y producto de esta necesidad abrimos esta interesante área de servicio, donde ya hoy día estamos muy consolidados en ofrecer mediciones de distintos parámetros meteoceanográficos como apoyo a la operación de la industria acuícola y también en puertos y terminales marítimos. Somos representantes de distintas marcas de fabricantes de equipos oceanográficos. Una de ellas es Obscape, una fábrica, o sea, una empresa de Países Bajos que tiene una fábrica en Sudáfrica, que se especializa en diseñar y fabricar distintas soluciones de monitoreo ambiental y se caracterizan por tener equipos de rápido despliegue, muy duraderos, y no solo fabrican sus propios sensores, sino que también integran sus equipos con otras tecnologías. Por ejemplo, en la tercera imagen de izquierda a derecha hay una boya Obscape, que es un sensor de oleaje, una boya, que viene integrado a un correntómetro marca Nortec. Estos equipos, además de tener sensores que miden distintos parámetros, integran sus propias telecomunicaciones, que pueden ser satelitales o 3G, o 3G. También somos representantes de la línea oceanográfica de MSM Ocean, que son plataformas oceanográficas de mayor envergadura, principalmente orientadas a satisfacer necesidades del sector marítimo portuario. Nosotros ya contamos con algunas implementaciones en Chile, en particular en el puerto de Arica, una boya con sensores de oleaje y meteorología, capaces de entregar parámetros en línea, y este instrumental ya está instalado ya, son un par de años. De manera muy robusta. También somos integradores de distintos equipos como In-Situ, que tiene distintos instrumentos y programas para el monitoreo de aplicaciones en aguas subterráneas, superficiales, aguas costeras y residuales. Y han tenido, o tenemos, o existen distintas aplicaciones muy interesantes como el monitoreo en línea de turbidez para operaciones de dragado. Esto a través de sensores como el Aquatrol, que es una sonda multiparamétrica a la cual se le pueden adosar distintos sensores de calidad de agua y otros más. Y por supuesto, también somos miembros como empresa de la Asociación Chilena de Ingeniería de Puerto y Costa, y algunos de nuestros colaboradores también son socios naturales de esta linda agrupación.
Finalmente, para cerrar este espacio, comentar que contamos con una amplia gama de equipos para resolver distintos estudios. Muchos de ellos son perfiladores acústicos de la marca Nortec. También contamos con distintas boyas de oleaje, una infinidad de sensores de viento y otros equipos para batimetría y calidad de fondo. Entrando un poco ya en materia, vamos a contextualizar un poco el marco regulatorio bajo el cual nos regimos y un poco el contexto geográfico en el cual estamos ubicados. La resolución exenta 1821 nace bajo el alero del Rama. Esta resolución se publica el año 2020 y establece las metodologías y los requerimientos de información para el procesamiento, el levantamiento de información y todo lo relativo al cálculo y memorias de fondeo o sea, y memorias de cálculo de los fondeos de las estructuras de cultivo. Luego, en el año 2021 y el año 2025, esta resolución sufre algunas modificaciones. Por ejemplo, la 1821 lanzada el 2020, en sus comienzos establecía la realización de correntometrías tanto en invierno como en verano. Luego, la siguiente modificación establece que en realidad se puede hacer una medición dependiendo en alguna de las estaciones del año, dependiendo de la agrupación a la cual la concesión pertenezca. Algunos aspectos generales de esta resolución son, por ejemplo, que tanto las mediciones de oleaje, de corriente y viento deben ser realizadas en forma simultánea. Esto, de cara a la realización de estos estudios, puede presentar algunas dificultades o restricciones. Por ejemplo, existen situaciones en donde podríamos llegar a instalar dos equipos. Ante algunas eventualidades, uno de ellos podría sufrir algún inconveniente de cara a la calidad de los datos y debemos repetir nuevamente el estudio porque uno de los dos, digamos, todo el set de estudios porque una de las dos mediciones fallaron. Por lo general instalamos un equipo para corrientes, un equipo para oleaje. Son fenómenos físicos que la normativa no busca correlacionar, pero de todas formas tenemos que hacerlo de forma simultánea bajo este reglamento. También la normativa nos obliga a realizar estos estudios en distintas épocas del año, dependiendo de cuál es la agrupación de concesiones a la cual nuestra concesión en particular pertenece. Lo que resulta anecdótico y también interesante, por ejemplo, si nos vamos al sector del archipiélago de Chiloé, hay, dependiendo de en qué cara, o si estoy al norte o al sur de una isla, los estudios que debemos realizar son o en invierno o en verano. Entonces, esto también plantea ciertas dificultades y también algunas ventajas u oportunidades de cara a la planificación de los estudios, pero algunas restricciones en función de si estamos muy al final de la temporada, contamos con muy poco espacio para poder realizar estos estudios y muchas veces tenemos que extendernos hasta el próximo año. ¿Qué dice esta resolución particularmente en relación a los estudios de oleaje? El objetivo de los estudios de ola en este marco de la acuicultura es establecer, o sea, realizar un análisis extremo del oleaje para establecer un parámetro de diseño. Este parámetro de diseño debe ser estimado a partir de un análisis estadístico a largo plazo, particularmente determinar los periodos de retorno de 10 y 50 años, mediante un análisis extremal de un hindcasting de oleaje validado con una medición in situ de 30 días. La resolución nos da algunas alternativas para poder enfrentar este hindcasting. Por ejemplo, una alternativa que en realidad nunca hemos podido abordar porque, digamos, no es fácil, es utilizar un registro histórico de viento en alguna estación meteorológica cercana y existente a alguna de nuestras zonas de medición con algún grado de significancia del 95%. Esto resulta complejo porque, por ejemplo, en la zona existen dos anemómetros muy conocidos, uno en el aeropuerto de Puerto Montt y uno en Taitén, que cuentan con una larga data de viento, sin embargo, contiene gaps de información, las mediciones muchas veces no son tomadas con la misma rigurosidad y, por supuesto, no son representativas muchas veces de las zonas que queremos estudiar. Entonces, utilizamos algunas de las otras alternativas que podrían ser, por ejemplo, la utilización de modelos o información de viento derivada de algunos modelos, como WRF 5, por ejemplo,
por medio de un año de medición de viento o a través de un método conservador utilizando como forzante un viento huracanado de 64 nudos asociado a la escala 12 de Beaufort. También esta resolución establece los requisitos para la medición instrumental de oleaje. Primero, que debe ser una medición interrumpida de 30 días, que esté con los equipos configurados para poder medir y registrar olas con periodos entre 3 y 30 segundos, y establece, digamos, un intervalo de muestreo de no menos de 18 minutos con registros cada 3 horas como máximo. Esto viene, digamos, muy heredado tal vez de la resolución, o sea, de la 3201 del TOA, que busca, que tiene por objetivo, de alguna forma, caracterizar de mejor forma las olas oceánicas que llegan a la costa. Y esto no necesariamente refleja la realidad de las olas que tenemos acá en la zona sur de Chile. Y finalmente, esta normativa, esta resolución establece algunas metodologías para poder validar este hindcasting que tienen que ver más que nada con los métodos estadísticos y las comparaciones que se pueden realizar para poder validar los resultados. Eh, Actualmente existen alrededor de 1.380 concesiones de acuicultura distribuidas entre la región de los lagos y la región de Aysén, en menor escala también en la región de Magallanes. En su mayoría todas estas concesiones están ubicadas en aguas abrigadas, en sistemas y redes de canales muy complejos, con orografías muy complejas que condicionan fuertemente los fenómenos físicos que queremos medir: el viento, las corrientes, el oleaje, y además en muchos de estos sectores se encuentran a alta profundidad con pendientes muy fuertes que también eh, condicionan y dificultan o nos ponen a prueba al momento de tener que instalar nuestros equipos. Hablemos un poco sobre las mediciones de oleaje ya entrando en materia. Nosotros, Pelícanos, cuenta con distintos equipos para resolver esta problemática, para poder medir el oleaje. Principalmente contamos con equipos acústicos de la marca Nortec, que dependiendo de cuál es el modelo y la generación del equipo, tienen distintas bondades. Por ejemplo, los equipos Signature de la línea Signature tienen cuatro transductores y un quinto as, que el quinto as es el denominado AST, que realiza un seguimiento acústico de la superficie que nos permite determinar las características no direccionales del oleaje con una alta precisión, a diferencia de otros equipos que utilizan los sensores de presión para poder determinar estas características. El sensor de presión muchas veces no es un buen instrumento para medir esto debido a que sufre atenuación producto de la profundidad de instalación de los equipos, dado que lo que hacen es registrar la presión dinámica, digamos, originada por el movimiento de la superficie libre del océano. Y luego, aparte del AST, estos equipos cuentan con algunos transductores que están destinados a medir las velocidades orbitales, a partir de los cuales nosotros derivamos, o a través de los software del fabricante, las características direccionales del oleaje. También contamos con boyas que trabajan con sensores inerciales con 9 grados de libertad, 3 grados asociados a cada uno de los sensores. Eh, y finalmente acá lo que les quiero mostrar o intentar presentar son algunas de las características que estos equipos tienen y que también nos condicionan al momento de realizar estos estudios. Por ejemplo, el equipo Signature 500 es uno de los equipos que con mayor frecuencia utilizamos. Tiene un rango de instalación que va entre los 60 y los 75 metros. Nosotros tenemos un target de instalación que está en torno a los 40 metros, porque a estas profundidades garantizamos que los parámetros no direccionales del oleaje que queremos medir están bien caracterizados, porque tiene una frecuencia de corte muy cercana al segundo. En cambio, los parámetros direccionales pierden precisión a esta profundidad porque tiene un cutoff muy cercano a los 4 segundos. Estos equipos son capaces de realizar mediciones de forma simultánea de corrientes y oleaje, a excepción del AVAC AST 400 de primera generación, que bloquea la medición de corrientes mientras está haciendo la medición de oleaje.
Entonces, este equipo, por lo general, es utilizado para realizar o una medición de corrientes o una medición de oleaje, no así los equipos de segunda generación y los de gama Signature, que pueden resolver este problema de forma simultánea. Existen distintas formas de poder instalar estos equipos. Por supuesto, las boyas. Aquí hay una recomendación del fabricante para instalar o fondear una de estas boyas. Nosotros, con la experiencia, hemos determinado y hemos reconfigurado este sistema de fondeo, dado que este sistema de amortiguación que tiene con estas dos boyas muchas veces genera más complicaciones que los beneficios que trae. Y para los equipos acústicos también existen distintos métodos de instalación no exentos de dificultades. Por ejemplo, instalaciones a fondo pueden verse menoscabadas y grados por la inclinación a la que quedan los equipos o por obstáculos a los cuales se pueden enfrentar los haces de medición. El fabricante de estos equipos establece que bajo ángulos de inclinación de 5 grados las mediciones son cuestionables y cuando el equipo se inclina más de 10 grados ya las mediciones de plano hay que descartarlas. Y esto resulta interesante porque al momento de instalar estos equipos muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que hay en el fondo. Entonces, puede ser que al bajar una de estas estructuras, el equipo quede inclinado y nos pueda comprometer la medición. Por eso, siempre una muy buena práctica es bajar con un ROV, por ejemplo, a verificar que la instalación esté bien y después tener la certeza de que al volver después de 30 días tengamos una medición que cumpla con los estándares. Al final, lo que esperamos obtener es algo similar a esto. Esto es una representación de los parámetros auxiliares del equipo que representan los grados de inclinación y así con esto nosotros podemos validar que la medición está correcta. En este caso, por ejemplo, tenemos unos ángulos de inclinación que son inferiores a 3 grados, por lo tanto está dentro de los límites admisibles del fabricante. Hay otro método de instalación muy interesante que nos permite resolver situaciones donde son instalaciones en sectores de mucha profundidad, que es el método o es la instalación subsuperficial que utilizamos, repito, en sectores de mucha profundidad y nos permite tener el equipo más cercano a la superficie. Esta forma de instalación tampoco está exenta de dificultades, dado que depende mucho de las condiciones de corriente en el sector. Esta secuencia de imágenes ilustra los ángulos de inclinación de distintos sistemas de fondeo en función de la velocidad de la corriente. Por ejemplo, ante una velocidad de corriente de 2 nudos, el primer sistema de fondeo ya tiene una inclinación de 6,2 grados. No es usual, o sea, perdón, es usual tener y observar velocidades de corriente de 2 grados en las zonas de los canales y fiordos del sur de Chile. E inclusive nos hemos enfrentado a algunas situaciones y lugares donde hemos observado corrientes ya de 3 nudos. Y ante estas situaciones, muchos equipos se inclinan y muchos equipos también se hunden. Por eso, nuevamente, es muy importante siempre bajar y poder verificar que las instalaciones y todo esté funcionando de manera adecuada antes de abandonar el lugar de despliegue. Y finalmente lo que obtenemos como variables de monitoreo ante este tipo de instalaciones son este tipo de gráficos donde en la línea verde de más abajo vemos el heading del equipo, lo que demuestra que el equipo va rotando debido a la acción de la corriente durante la campaña de medición. Y luego, debido a la misma acción de la corriente, el equipo se inclina y se sumerge, pero siempre dentro, en este caso, de los parámetros admisibles definidos por el fabricante. Lo que esperamos obtener después de una campaña de medición de 30 días son resultados similares a estos. Esto es un caso de estudio que vamos a analizar más adelante, ubicado cerca del canal Yacaf, a la salida del canal Yacaf, en el sector del canal Moralea, esto es la región de Aysén, donde realizamos una instalación subsuperficial con un equipo Signature 500 a una profundidad cercana de 37 metros donde obtuvimos resultados que nos dicen que el oleaje está muy condicionado por el viento. Los espectros de oleaje
hablan sobre un oleaje de características locales y la dirección del oleaje está muy, muy condicionada por, lo vamos a ver más adelante, por la zona en la que está inserto esta concesión. En el caso de aguas un poco más expuestas, por ejemplo, aquí tenemos una instalación realizada cerca de la bahía de Chaitén, donde observamos a través de los espectros la presencia de componentes de oleaje de generación remota que podrían ingresar por el sector de la Boca del Guafo al sur de la isla de Chiloé y una componente también importante de oleaje de generación local. Eh, Nuevamente, esto es un equipo, se instaló una boya de oleaje para realizar este estudio. Y vamos a entrar ya a lo que es la modelación del oleaje. El objetivo de lo que viene a continuación es intentar dar respuesta a una serie de interrogantes. La primera, ¿tiene sentido utilizar un modelo de oleaje en un sector de aguas abrigadas? ¿Qué modelo debo utilizar? ¿Cómo definimos nuestro dominio computacional? ¿Cómo forzamos el dominio, el modelo? ¿Y cómo calibramos esto? Y finalmente, ¿cómo utilizamos las capacidades del modelo para poder estimar los parámetros de diseño que nos está solicitando esta normativa? Primero, analicemos un caso típico, la aplicación del método SMB, un método conservador forzado con un viento huracanado de 64 nudos en un sector ubicado al sur de las Islas Desertores, esto es en el archipiélago de Chiloé, un poquito al noreste de Chaitén. Este análisis está realizado en el sector de la isla Talcán y es interesante porque frente a la isla, al sector suroeste de ella, existe un bajo. Es interesante cómo proyectamos los rayos de FET a este bajo. Seamos conservadores, o tal vez no tanto, y limitemos estos rayos para generar una estimación con un FET no tan conservador. Donde obtenemos, por ejemplo, que para las direcciones sur y suroeste, este método nos aproxima una altura del orden de los 4,6 o 4,4 metros de altura, lo que es no menor para esta zona. Si analizamos este mismo caso a través de un modelo computacional que incluye un forzamiento de olas oceánicas y un forzamiento de viento local, con una malla no estructurada de alta resolución en el sector de estudio, vamos a ver qué resultado nos da. Nosotros calibramos este modelo, lo validamos con una medición de 30 días, forzamos esta simulación con un reanálisis atmosférico, viento local y oleaje remoto, y logramos proyectar esto o reconstruir un hindcasting de 20 años a partir del cual nosotros realizamos las estimaciones a largo plazo. El modelo es capaz de aproximar las interacciones con el fondo en el sector del bajo y finalmente obtenemos que los periodos de retorno asociados a las direcciones de mayor exposición en este sector son considerablemente más bajas que las estimaciones realizadas con el método SMB. Entonces, este tipo de situaciones avala la pertinencia de utilizar modelos de oleaje en este tipo de condiciones. Ahora, ¿qué modelo utilizamos? Existen distintos modelos de oleaje que resuelven la fase ampliamente utilizados, como SeaWave, Mike 21, Swan, otros no tantos como Tomahawk de Telemac. Y bien, estos modelos en general resuelven las mismas ecuaciones, que es la ecuación de balance de acción de densidad espectral del oleaje, que el término a la derecha de esta ecuación resuelve los términos advectivos del proceso de generación, o sea, de propagación del oleaje, y los términos a la derecha son los términos fuentes que aportan, disipan o intercambian energía dentro del espectro de oleaje. La diferencia entre los distintos modelos va un poco en la forma que se aproximan estos fenómenos del término de la derecha y estos dependen netamente del desarrollador del modelo. Estos parámetros también son los parámetros que nosotros calibramos como usuarios de modelo
donde generalmente modificamos algunos parámetros que condicionan el factor de arrastre del viento, por ejemplo, en la superficie libre, y esto nos permite ajustar posibles diferencias que existan entre las forzantes de viento que utilizamos y el viento real en las zonas de generación. Eh, Vamos a hablar ahora en lo concreto de algunos casos de estudio. Este es el primer caso que corresponde a una ubicación, a un centro de acuicultura ubicado entre dos islas en el sector del canal Moraleda. Es una concesión bastante confinada, donde nosotros instalamos un equipo a 33 metros de profundidad, un equipo acústico, con una metodología de instalación subsuperficial. Logramos detectar un oleaje muy condicionado al viento local, esto es un oleaje de generación local. Las direcciones del oleaje, si bien pueden mostrar un poco de dispersión hacia el norte, responden a lo esperado dada la configuración del sector. El viento local en la zona de este estudio está muy condicionada también por la orografía. El viento cambia su dirección al meterse en este pequeño canal. Y si lo comparamos con un nodo de ERA 5 utilizado en este modelo, o en este caso para forzar el modelo, vemos que ERA 5 tiene una distribución muy distinta que responde, digamos, a la propia configuración del canal. Para este caso, nosotros levantamos también un modelo, una malla no estructurada de alta resolución con triángulos que oscilan entre los 25 y los 300 metros de longitud, eh, con una extensión, digamos, hacia el norte que garantiza el completo desarrollo de las olas en este sector. Y finalmente logramos calibrar este modelo obteniendo una correlación bastante adecuada, en torno a 0,8, errores muy bajos, inferiores a los 2 centímetros. Y gracias a las capacidades del modelo, no solo fuimos capaces de determinar cuál es la altura de ola en el sector, sino que también poder dar una impresión de cómo se distribuye la energía dentro de la concesión. A través del modelo, nosotros reconstruimos 20 años de información a partir del cual nosotros realizamos una selección de eventos extremos mediante alguna metodología, POT o GET. En esta imagen, por ejemplo, vemos una adecuada distribución de los eventos extremos seleccionados a lo largo del registro reconstruido y finalmente somos capaces de establecer los parámetros, o perdón, los periodos de retorno de 10 y 50 años que están, digamos, no serían tan conservadores como tras la aplicación de un método SMB. Otro caso de aplicación en el sector del canal Costa, esto es a la salida esto es el canal, que no sé si es Quitralco o Elefantes, no lo recuerdo. Esto es el canal Costa. Eh, Instalamos también una boya, o sea, un equipo acústico con una instalación subsuperficial. Esta vez un equipo instalado a 43 metros de profundidad. Eh, a través del espectro de energía, nuevamente corroboramos que es una condición dominada por el oleaje local. En este caso, y dadas las profundidades de instalación, tenemos una mayor dispersión direccional de los datos direccionales. Sin embargo, la tendencia es totalmente esperable dada la configuración de la costa. Nuevamente armamos un modelo computacional de alta resolución. Este modelo es un poco más grande que lo requerido para este caso porque aprovechamos la instancia para mallar otras concesiones que estaban cerca de este sector de estudio. El modelo nuevamente nos permite dar una caracterización general de cómo se distribuye la energía dentro del dominio y a través del modelo somos capaces nuevamente de poder reconstruir estos 20 años de información y poder estimar los eventos extremos asociados a cada una de las direcciones que más le golpean a esta concesión. Otro caso de estudio ya un poco más cerca de Puerto Montt, en el sector del Comau. Este es el Comau, no, este es el Reñihué. Nosotros instalamos una boya Offscape, nuevamente en una condición de oleaje muy condicionado por el viento local.
Las direcciones de la ola, del oleaje, están muy ligadas a la geometría del canal y del sector de estudio. Y en este caso pasan algunas cositas interesantes. Al momento de seleccionar el nodo forzante para alimentar el modelo con información de viento, resulta más lógico utilizar el nodo que está en el sector del Golfo Corcovado. Sin embargo, obtuvimos mejores resultados con nodos cercanos al Golfo Comau. Finalmente, todas estas diferencias son abordadas mediante la calibración de los parámetros de rugosidad del modelo. Levantamos un modelo computacional con un mallado no estructurado de alta resolución. Somos capaces de dar una impresión de la distribución de la energía en todo el dominio. Logramos una adecuada calibración para caracterizar los eventos más extremos dentro de este registro y nuevamente una selección muy bien distribuida dentro de la ventana temporal que estamos analizando. Estimamos parámetros de diseño en torno a los 2,3 metros de altura. Y ya voy a pasar un poco más rápido, en honor al tiempo, por otros casos de estudio. Esto, una aplicación más en aguas oceánicas. Instalamos un equipo subsuperficial en el sector del canal Nino-Alac. Este Signature quedó instalado alrededor de 47 metros de profundidad en un sector no con mucha corriente. Eso se puede observar al ver los parámetros del tilt. En este sector ya tenemos presencia de de un oleaje remoto y también de un oleaje de generación local. Eh, entonces tuvimos que realizar un mallado, o sea, nuevamente una malla no estructurada, pero con un anidamiento más fino en el sector de los canales y ya después un anidamiento no tan fino en el sector de aguas más oceánicas. Eh, Aquí podemos ver cómo nos vamos acercando al sector de estudio, vamos aumentando la resolución. A través del modelo vemos la distribución de energía a lo largo del campo de olas y nuevamente tenemos una adecuada distribución de los eventos extremos a lo largo del tiempo de análisis. En este caso, y dada la exposición del centro de acuicultura, los parámetros, los periodos de retorno de 10 y 50 años exceden los 3 metros de altura. Y otros casos de estudio que también son súper interesantes son sectores que están muy, muy, muy confinados. Esto, por ejemplo, en el sector de elefantes, es una concesión de acuicultura que está rodeada de un conjunto de islas. También levantamos un modelo, un dominio computacional de alta resolución con un mallado muy fino en la zona de estudio, identificando todas estas obstrucciones que corresponden a las islas cercanas a la concesión y obtuvimos resultados, digamos, muy satisfactorios que hablan de la evolución del campo de olas en este tipo de sectores. Y este sector ya también está muy, muy, muy confinado, corresponde a la salida del esteroil Sen, eh, mallado no estructurado de alta resolución. En este caso, los triángulos tienen longitudes de 10 metros, lo que si bien no significa una mejora de cara a los resultados del modelo, sí nos permite caracterizar la zona geográfica en la cual está esta concesión. Eh, bueno, con eso doy por finalizado la presentación. Creo que me entusiasmé mucho con la rapidez de la cual la presenté, pero lo no es malo, por el contrario, porque eso nos da espacio para poder responder cualquier duda, consulta que haya surgido a lo largo de esta presentación y estoy seguro de que surgieron muchas dudas. Por supuesto, ya hay por al menos tres preguntas y estoy seguro que van a salir otras más. La primera es un comentario, de hecho, de César, no sé qué es, no tiene el apellido, si te puede identificar, estaría genial. Dice, en la última modificación de la resolución, como bien indicas, se estipulan los periodos de medición según la ACS, Agrupación de Concesiones de Salmónidos, comúnmente llamados barrios. Con lo anterior se generan cierta inconsistencia, dado que algunos sectores, en mi peor escenario, dice, es un invierno, pero por ACS te obliga a medir en verano.
¿Cómo ha sido el caso de ustedes cuando se han Uh, enfrentado a esa situación? Por favor, si Mira, puedes desarrollar. sí, es una muy buena pregunta. De hecho, te voy a responder primero desde la experiencia. Nosotros realizamos un estudio en el sector del archipiélago de Chiloé que por la estacionalidad de la agrupación de acuicultura, los estudios debían ser realizados en verano. Esta medición tuvo tres transpiés. O sea, tuvimos que ejecutar la medición tres veces. La primera vez porque instalamos un equipo a fondo y este equipo, por distintas maniobras que se realizaron en la concesión, nos voltearon el equipo, así que tuvimos que repetir la medición. La segunda fue porque creo que uno de los parámetros de la medición estaba por fuera de los parámetros admisibles del fabricante. Así que tuvimos que repetir la medición ya casi al final de la temporada y fuimos a buscar tarde el equipo. Entonces logramos captar corrientes cerca del otoño. Y curiosamente, las magnitudes de la corriente más cercanas al otoño eran más fuertes que en la temporada de verano, que es cuando la resolución nos exigía hacer la medición porque se supone que son las condiciones más extremas de la corriente en ese sector. Entonces, es interesante porque no necesariamente las condiciones más extremas de corriente ocurren cuando la normativa nos obliga a realizar estas mediciones. Además, hay que recordar que esta normativa, esta resolución, en realidad la 1821, tiene muchos aspectos que son heredados de la norma noruega, la cual en realidad no establece una estacionalidad para hacer, unas estaciones para hacer estas mediciones. De hecho, los factores de seguridad que esta normativa establece vienen de alguna forma a compensar esta incertidumbre. Cuando nosotros hacemos mediciones de 1 a 3 meses, tenemos que utilizar un factor, que es el que hoy día está establecido en la 1821, pero cuando extendemos nuestras mediciones a 6 meses, 7 meses o un año inclusive, la normativa noruega disminuye esta incertidumbre en la medición ajustando estos coeficientes de seguridad. Entonces, es restrictivo, es absolutamente restrictivo tener que realizar estas campañas en épocas del año, porque no necesariamente las mayores magnitudes de corriente en particular ocurren cuando la normativa lo sugiere. Bueno, sin duda es un aspecto a, ojalá corregir, a mejorar dentro de la normativa de la mano de la práctica y de las personas y las empresas que hacen estos estudios. Así que queda mucho por hacer. Álvaro Jorquera Valdés pregunta, me gustaría consultar, ¿qué hacen en los casos donde hay un fetch extremadamente largo? Nos podremos entender o imaginarnos qué significa extremadamente largo en función de las proporciones que hay dentro del mar interior, ¿cierto? Tengo dudas si recortan el dominio, ¿haces un modelo más regional o uno más local? Ya. Hay dos situaciones donde el FET es extremadamente largo. La primera, la situación cotidiana, es cuando nos extendemos de alguna forma hacia el Océano Pacífico. En este caso, la solución va por implementar un dominio o un mallado que incluya una propagación del oleaje de fondo y luego incluir una simulación forzada con viento local. En ese sentido, es como una simulación clásica que podemos ver también en la costa expuesta al Océano Pacífico, más hacia el norte de Chile. Y el segundo caso, que me imagino que es al cual estás preguntando, es cuando tenemos una condición de un estudio en un mar interior, por ejemplo, puede ser el Canal Moraleda, que se extiende hasta llegar al Golfo Corcovado. Estamos hablando en torno a 70, no, ¿cuánto será? 70, 80, 100 kilómetros de extensión hacia el norte. En estos casos, recortamos el dominio para no sobrecargar el recurso computacional y cualquier subestimación que pueda inducir este recorte es compensada con la calibración del modelo. Intentamos en este sentido ajustar los parámetros de rugosidad del viento para poder darle una mayor importancia, digamos, o mayor acción al viento sobre la superficie del océano y así compensamos cualquier subestimación. Oh, Me imagino que ahí, en esa situación, también los efectos Venturi, en una situación tan larga,
y los accidentes de la geografía tienden a ser considerados también, ¿cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. Cualquier recorte del dominio computacional tiene que ver, digamos, hay un análisis previo de cuáles son los accidentes geográficos que condicionan la propagación de la ola en ese dominio. En ¿Eso también general, incide en la posición de instrumentos para tu calibración? Por ejemplo, de viento. em, no, porque la resolución lo que nos pide es realizar una medición de viento local en la zona de la concesión. Entonces, lo que Ok. nosotros buscamos a través de la medición de viento es caracterizar el viento en el sector de la concesión, el cual no necesariamente está o representa las condiciones del viento que genera la ola que llega a la concesión. Por eso. Por eso nosotros de alguna forma desacoplamos y hablamos de viento local para referirnos al viento de la concesión y viento forzante para el que fuerza y genera el oleaje. Ya, entendido. Muchas gracias. Don Ismael Ormazábal, un socio que, yo siempre lo digo, en chileno, pero haciendo patria en Perú. Consulta, se reconstruyó una serie de datos de ola de 20 años basados sobre una base de datos de ola de 30 días para la calibración. ¿Qué certeza se obtuvo en el modelo o no es así y tienes que hacer otro método? ¿Cómo es? Muy buena pregunta. A ver, el objetivo de la medición de 30 días es poder finalmente calibrar un modelo con el cual después nosotros derivamos funciones de transferencias que nos permiten reconstruir esta data histórica. Por supuesto que y en cualquier proyecto hay mucha incertidumbre al intentar reconstruir 20 años de información validando el modelo solo con 30 días. Por eso nuestras estimaciones compensan esta incertidumbre, o sea, en realidad nuestros estudios compensan esta incertidumbre trabajando las bandas de confianza de las proyecciones a largo plazo. Eh, disculpa, ¿Sí? Héctor, ¿y cómo la compensan? Es que lo que pasa es que veo que eh, regenerar una serie de 20 años basado solamente en 30 días y un modelo, creo que es demasiado optimista. Eh, lo que sí yo puedo, digamos, ¿cuál sería tu límite, digamos, hasta donde los 20 años? Porque eso estás reconstruyendo la serie completa de 20 años, ¿no? O estás usando datos de viento también. O sea, bueno, por supuesto, perdón, efectivamente, para Ah, poder reconstruir esta serie de 20 años, nosotros ya. utilizamos información de viento. De Y esta viento global, información de digamos. viento viene derivada de un modelo de reanálisis global. Ajá, correcto. Ah, ok, ya, ok. Y a través de las mediciones de 30 días, lo que nosotros hacemos es ajustar el modelo para poder Mm, reproducir ya, o sea, ahí para sí. poder ajustar la respuesta del modelo ante esta acción del viento forzante. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, Sí, porque se entendía otra cosa. Ya no, está bien, está bien. Ahora, en el modelo, veo que ahí tienes dos casos, un modelo que tiene una abertura, ¿cierto?, hacia el Pacífico, donde tú puedes ingresar olas de mar profundo, ¿cierto? Y hay otros casos donde tiene un mar interior, donde no hay una interacción. En el caso de mar interior, utilizas el forzante viento como generador de ola y para eso usa solamente, o utiliza, digamos, el forzante viento de datos de reanálisis también, lo mismo, el mismo caso, y validado, calibrado con datos locales, ¿no? Que tú me diste, digamos. afirmativo, Ya. afirmativo. Para casos de simulaciones en mar interior utilizamos un viento forzante derivado de algún reanálisis en algún punto que represente la Ujú. zona de generación de las olas. Por Ahí, supuesto, este viento puede tener diferencias con la realidad, pero es lo que buscamos compensar a través de la calibración del modelo. sí, 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 porque en esa zona el viento, cuando uno mide de estaciones de reanálisis, es bien variable, ¿eh? Sí, No, sí, totalmente. no se ajusta muy bien, a veces es complicado, es complicado. Pero ¿Qué? sí, yo quería saber eso. El otro, ¿qué modelo estás usando para propagar oleaje? En ambos Swan. casos, digamos. Nosotros utilizamos ¿Cuál? principalmente Swan, Ya. dado que es un modelo de código abierto, Ujú, nosotros contamos con las herramientas computacionales para poder levantar dominios de forma rápida, sin la necesidad de una interfaz gráfica tal vez como lo tiene Mike. ujú. Entonces, utilizamos Swan. Ah, ya, ok. Sí, sí, eso quería. Sí. Ya, Vamos, gracias.
Gracias, Ismael, por las precisiones de las preguntas y de las respuestas también. Juan Pablo, ¿sobre lo mismo o es otra pregunta? Bastante parecido, pero no sé si la hago al tiro o más rato. Es que tengo unas en fila, Dale. pero si es sobre lo mismo, dale, haz tu pregunta. Tengo un par de Ya, preguntas en fila sí, también, por eso. se la hago a Héctor, pero también es interesante que cualquiera que domine un poco el tema también pueda opinar. Esa es la gracia de los webinars. Mira, es más que nada, Héctor, que lo que está escrito en la resolución y sus modificaciones busca, y para los ingenieros que hacen el diseño del fondeo y los cálculos, es determinar, definir las magnitudes de diseño. La de la corriente viene siendo como la misma receta de siempre y no es, digamos, foco de esta charla. Pero cuando trabajamos con viento y ola, la resolución te dice mide simultáneamente 30 días, después te dice mida un año, pero la verdad que después te dice que un año es muy poco para poder determinar los periodos de retorno. Y por lo tanto, como que te deja colgado, ¿ya? Y repito, igual que en la sesión de Mauricio, que el viento por sí solo no genera muchas cargas, pero sí genera el oleaje. Y en el oleaje te da cuatro numerales. Y el que está, digamos, ha relatado en esta sesión es el WRF, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿tú cuál crees que...? Porque al final entramos con el viento a modelar el viaje y ahí dejamos el viento para el diseñador, pero la resolución no lo dice tan claro. ¿Cuáles crees tú que son el ideal de modificación de la resolución, si se puede resumir en pocas palabras, para que quede algo coherente a los métodos y obviamente siempre digo aplicado a las estructuras flotantes de la salmonicultura? Gracias. Uf, es una interesante pregunta, porque, bueno, de hecho la misma resolución se hace cargo de esta problemática. De cara al viento, nos solicita medir un año de información, registrar un año de viento en la zona de la concesión, y a partir de este año de viento proyectar los periodos de retorno de 10 y 50 años, lo que resulta también complejo porque sabemos que no podemos proyectar tanto tiempo con solo un año de medición. Entonces, no sé no sabría responderte a ciencia cierta por dónde abordar una modificación en la resolución de cara a este tipo de problemática, pero sí es interesante realizar monitoreos de forma permanente dentro de los centros de cultivo. Hoy día existen equipos, instrumentos e integraciones, de hecho nosotros estamos trabajando en una que permite de manera constante tener un anemómetro en un pontón. Y si el pontón se desplaza, se mueve a algún otro lado, el anemómetro viaja con él, se relocaliza porque cuenta con un GPS y va complementando una base de datos asociada a la misma concesión. Entonces, este tipo de soluciones, este tipo de tecnologías nos permiten ir poblando durante varios años bases de datos de viento en las concesiones a los cuales después, en los próximos años, 10 años podemos hacer uso para poder proyectar de forma más certera estos parámetros de diseño. No sé si por ahí va la respuesta a tu pregunta. Sí, sí, sin duda. O sea, ideal es el anemómetro, hablando de precio, de costo, no es un equipo tan caro y uno puede hacer hoy día transmisión online de datos, etcétera. Yo creo que es lo acertado, porque con los periodos de vigencia de 6 años de las mediciones, como hoy día está escrito, insisto, al final terminará siendo 3 años en 18 años. Todo es Justamente. como que muy agarrado a las mechas, como que no cuadra nada con un sentido, digamos, de ingeniería práctico real. Así que yo creo que por ahí iría el hacer una inversión, igual que los barcos que tienen anemómetros, los pontones tienen anemómetros y tú ya dijiste el resto, así que. Y con eso ya poder modelar el oleaje, ¿no es cierto? Y Claro, ahí hacer ya una vez. el set de tres magnitudes de diseño de una manera más profesional. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, y gracias a Héctor por esta interacción. Nos ayuda a alinear un poco, sobre todo los desafíos, que creo que va a ser una de las grandes conclusiones de este webinar, no solo en esta conferencia, sino en la siguiente que queda. Y desde ya anunciar a todos los que están conectados, me queda una pregunta más de un evento presencial que queremos hacer en conjunto
en el Puerto Montt en algunas semanas más. No tiene fecha, pero tienen que estar atentos para que reserven su fecha. El señor Patricio Winkler nos pregunta, dice, primero, muy buena charla, don Tito, ya hay confianza ahí. ¿Han explorado modelos de interacción corriente-oleaje o modelos que resuelven la fase donde la difracción es solo, comillas, modelada, paréntesis, no resuelta, por supuesto, y donde puede haber reflexión? Ay, pregunta de Muy, examen esa. muy, muy, muy buena Sacó la pregunta. pregunta de examen, Sí, Patricio. un clásico de Patricio. No, pero muy buena pregunta. En efecto, hemos explorado la alternativa de poder utilizar un modelo que resuelve la fase. De hecho, sin ir más lejos, hemos explorado la opción de utilizar SWAT para sectores que están muy confinados, pero tenemos complicaciones de cara a la implementación de estos modelos en cuanto al recurso computacional. Son modelos definitivamente más pesados, representan una carga computacional más elevada y costos también más elevados. La interacción oleaje-corriente, si bien existe dentro de este contexto de de la 1821, no es algo que hemos tenido que explorar. A pesar de que el fenómeno existe y sea muy interesante, no es algo, digamos, que forme parte de los criterios de diseño, como combinación de carga para los sistemas de fondeo. Ok, entonces, en ese sentido todavía es algo que no está explorado, Es pero algo que sí, se puede explorar, pero no se ha realizado. quizás va a tener sentido en la medida que los centros de cultivo vayan saliendo a lugares más expuestos y estos fenómenos empiecen a ser relevantes en el diseño. Así que, Cristian Ampuero pregunta también, en los casos de estudio, la altura máxima de ola estaba entre 1,5 y 3 metros aproximadamente, dependiendo de cada sector. La pregunta es, ¿la normativa exige presentar la altura significativa de ola HS para un periodo de retorno, para un determinado periodo de retorno, o bien este es el parámetro que ustedes habitualmente entregan y te justifica? Lo pregunto porque muchas veces los reglamentos internacionales utilizan la altura significativa como parámetro de diseño en lugar de la altura máxima de ola. Perfecto. Eh, bueno. Esto pasa también con las circulares marítimas de la autoridad marítima en términos de estas circulares que habilitan la operación de algunos puertos. Establecen límites operacionales en función de la altura de ola, no especificando a qué altura se refiere, significativa, máxima, HM0, HRMS. En ese sentido, la 1821 no habla específicamente de algún tipo de altura, HM0, significativa o altura máxima. En ese sentido, hemos adoptado en general utilizar la altura HM0, dado que es la que nos entregan los equipos, la que es fácil de determinar a partir de los espectros y es la que también calcula el modelo. Entonces, todas las estimaciones que nosotros realizamos están basadas en la altura HM0, que es la que derivamos del espectro de olas, y no de la altura significativa y tampoco de la altura máxima. Entonces, asumiendo que en este caso la altura máxima es la altura máxima registrada dentro de una ventana de tiempo digamos, de 18 o 20 minutos, que es el intervalo de medición que tenemos. Bien. Bien, bien. Creo que en ese sentido, hay bastante técnica ha sido nuestra charla y en ese sentido Patricio Winkler vuelve a comentar, dice que el diseño no debería basarse en un parámetro asociado a un periodo de retorno, sino que debería definirse en función de la vida útil y del riesgo máximo admisible. De hecho, la charla anterior lo comentamos y se discutió bastante sobre cuál es la vida útil de una estructura. ¿Es un centro de cultivo una estructura portuaria? Entonces debe tener una vida. Muchos dijeron sí, sí, porque atraca un barco y a veces si bien son condiciones operativas que permite hacerlo, muchas veces las fuerzas son bastante importantes. Pero Juan Pablo también intervino varias veces y nos dijo, ojo, los centros de cultivo están una cierta cantidad de meses, a lo mucho 2 años, dijo, se retira y esa misma estructura después se reutiliza. ¿Esa misma estructura sigue teniendo su vida útil o vuelve a tener una vida útil cuando entra en servicio? Son preguntas que yo creo que todavía no están resueltas y que va a ser parte del equipo de trabajo que queremos conformar en la zona sur para poder avanzar hacia criterios definidos
acordados por la industria, pero sobre todo, creo yo, y que no perdamos el foco, también lo dijo Pablo Vicente muchas veces, en la seguridad de no tener accidentes, en la pérdida de biomasa, no tener accidentes para las personas y sobre todo también para el medio ambiente, que es uno de los factores más críticos en la reputación de esta industria en el sur de Chile. Patricio vuelve a decir lo cual puede establecerse de forma probabilística. Sabemos que le gustan las probabilidades. Así que, Pablo, Vicente, por favor, tiene la mano adelante. Ya, muchas gracias, Raúl. Bueno, aprovecho que me nombraste para entrar un poquitito. Finalmente, o inicialmente, el objetivo de la norma 1821 fue evitar el escape de peces. Más allá de la vida útil, de cuánto puede durar o cuál es la perspectiva o el retorno de la inversión sobre los sitios de acuicultura, los escapes de peces generan un gran daño al medio ambiente y es lo que se buscó evitar desde el principio y está en el alma de la 1821 el que no hubiese más percances en los centros de cultivo. Entonces, finalmente eso condiciona mucho y marca los objetivos y en algunos aspectos muchos coincidimos en que los límites de seguridad, en cierta forma, en algunos aspectos están un poco sobredimensionados. Eh, pero bueno, finalmente se quería llegar a un momento y desde que salió la norma, efectivamente no han habido apenas ningún accidente en los sitios de agricultura. Así que eso es importante. Voy a ir un poco atrás en algunas de las preguntas que se hicieron para meter un par de comentarios. Es muy interesante el tema del viento. Estamos apuntando y apostando entre todos a ojalá tener estas bases de datos de viento que nos van a ayudar mucho en el futuro. La verdad es que no tenemos información de viento y se vuelve muy difícil. A veces podemos hacer asimilación desde ERA con algunos registros de un año y llegar a alguna mejor estimación, pero realmente es algo que se echa en falta. Algún modelo de viento aplicado a la zona sur en los canales sería de una gran ayuda para la industria y para los trabajos de ingeniería. Así que por un lado estamos aportando en lo que podemos, fomentando, ojalá aprovechar el momento en el que tenemos un pontón en el agua, aprovechar esa estructura para poder hacer una medición justo en el lugar de la concesión, ir llenando esas bases de datos para que de aquí quizás a 10, 15 años tengamos alguna base de datos más interesante y desde el punto de vista computacional es complejo para nosotros como empresa poder mover un modelo WRF y poder tener una buena modelación con una buena resolución en la zona sur, pero quizás alguna universidad o algún otro organismo puede abordar un estudio de este tipo, lo cual sería, pienso que muy bienvenido. Bueno, Y, la última versión de Explorador Eólico bajó un poquito la resolución y ayuda un poco a tener, si bien está pensado en energía, ayuda a tener una buena aproximación, pero probablemente La no sea lo respuesta mismo. en los canales, la Eh, configuración de los canales y más si nos vamos hacia los canales de la costa continental, donde tenemos fiordos con ujú, mucha altura, muy confinados, estos modelos que no tienen tan buena resolución no nos funcionan bien. ¿No? Vemos claro. que luego no coinciden para nada con la Sí, modelación. Un apunto más que comentario. nada a la evolución de ese modelo, que ha tenido ya tres versiones y la última versión está bonita. Ojalá alguien pueda evolucionar un paso más del explorador eólico como tal, buscando esa exploración eólica, ojalá algún modelo que nos sirva para hacer ingeniería utilizar el viento en ingeniería de fondeo de los centros de cultivo. Algún recuerdo a Héctor pequeñito por un comentario que hizo antes. Sí que hemos tenido que extender algún dominio, sobre todo en Moraleda, para medir, para hacer una modelación de oleaje, para hacer el ajuste. Hemos tenido que extender algún modelo más de lo que pensamos inicialmente, porque el modelo inicial no llegaba a representar bien la modelación de oleaje. Y hemos llegado, no sé si al modelo regional, pero hemos ampliado mucho el área de modelación, como comentario, que yo creo que era Gracias, importante. Pablo. Veo que ya estamos sobre la hora, pero perfectamente con la mayor parte del quórum. Dos solicitaciones, dos pedidas. Primero, por favor, eh, Héctor, si puedes dejar de presentar para que prendan sus cámaras solo unos segundos y podamos rescatar este momento que nos sirve a todos para dejar prueba de que estamos juntándonos, nos estamos reuniendo y estamos generando conocimiento en la asociación. Así que gracias por eso. José, si me ayudas también, también voy a estar rescatando yo una imagen. Ahí Ok. veo David González, Pablo, gracias, Sergio, María Inés, Charly, bienvenida también.
Yanni, que se sumó justo ahí a último minuto. Gracias, Yanni, por conectarte. Valentina, bienvenido, Carlos. También ahí, todos encendiendo sus cámaras. Ahí, por favor, lo más rápido posible. Gracias, Cecilia, también. Veo Cristian Ampuero que hizo una pregunta. Bienvenido, Jesús. También, gracias, Camila. Vamos a rescatar la imagen mientras se encienden sus cámaras. Muy bien, ahí guardada. Y perfecto. Y hay una más. Ah, ahí justo César también se conectó desde su teléfono. Lo vamos a rescatar. Y Álvaro también. Vamos con ellos. Súper, muchísimas gracias. Y quiero recordar también a dos avisos parroquiales, como decimos nosotros. Recuerden que todos los socios de la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas tienen descuentos de arancel, tanto en el Magíster MIMAR de la Universidad del Paraíso, el Magíster de Ingeniería de Riesgos, eh, y también descuentos en el Diplomado de Internacional de Ingeniería Portuaria de la Universidad de Santiago de Chile, solamente por ser socio con cuota al día. El descuento es más grande que la membresía, así que se paga solo, para que recuerden, y ya vayan También en el reservando la fecha. también en el magíster de Gestión y Administración Portuaria de la Universidad de Valparaíso. Ah, mira. Gracias, gracias. El Magíster de Administración de la Universidad de Valparaíso de la carrera de Ingeniería Civil Oceánica. Y vayan reservando la fecha para la primera clínica de mantenimiento de instalaciones portuarias y costeras para el viernes 28 de agosto en el Colegio de Ingenieros de Santiago de Chile, donde estamos generando charlas muy importantes con conferencistas muy destacados durante la mañana y en la tarde sesiones técnicas participativas para aprender, reclamar o hacer todo lo que sea necesario en cuanto al mantenimiento de instalaciones portuarias y costeras. Veremos empresas de pintura, galvanizado, tecnología, se están uniendo varias empresas también con sus profesionales de mantenimiento, por lo cual es una oportunidad única para interactuar con los profesionales que trabajan en este rubro y que están dando mucho trabajo en nuestra disciplina. Así que, por favor, anótenlo y vayan reservando su espacio. Pronto sale la publicidad para las inscripciones. Van a ser cupos limitados, así que también atención con eso. Bien. Ay, Camila, mira, hay una pregunta, a ver si Héctor, si tienes tiempo. Camila preguntó al final, ¿qué resolución espacial necesitarían para el viento WRF del explorador eólico? A lo mejor sale algo. Uf, interesante, interesante. Yo, siendo, pidiendo mucho, me encantaría tener un modelo por lo menos a 500 metros de resolución, pero es complejo. De hecho, WRF entiendo que ya 1 kilómetro no podría, o sea, 300 metros creo que también funciona. 300 metros, esa es mi respuesta. He visto Ok. algunas implementaciones de WRF a escalas de 300 metros. Ya. Siempre es tiempo de alcanzar a responder. Así que Camila, excelente, alcanzaste ahí a contestar. Súper bien. Listo, chicos, los liberamos. Excelente viernes, que les vaya súper bien. Y nos encontramos en 2 semanas más con nuestro tercer webinar y en algunas semanas más presencial en Puerto Montt también para que vayan activando sus pasajes, ya, las millas en la TAP. Que les vaya bien. Gracias. Buena Muy bien a tarde. todos, muy buena tarde. Gracias, Buenas gracias, tardes, Buen Gracias fin Cecilia. de gracias por a Buenas semana. todos. todo. Que les tardes. vaya bien. Gracias, Chao, chao. Yanni, Gracias Héctor, Alejandro, gracias don Sergio, Pelícanos. Muchas Muchas gracias a gracias, todos. felicidades. Gracias. Buenas Buenas tardes. tardes. que estén muy Buenas bien. tardes, chao. Listo, señores, cerramos transmisiones. Adiós.